el apóstol San Pablo, en su epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Vamos a buscar, hermanos, el capítulo número 5 y vamos a leer el versículo número 22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra del Señor. Hagamos una oración, hermanos, en esta hora para disponernos a meditar un momento en la palabra del Señor. Amantísimo Dios y buen Padre, en esta hora, Dios poderoso, nos acercamos al trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, de tu bendición, de tu gracia, de tu cuidado. Meditamos, Señor, ahora en tu palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea de bendición a la vida de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que la reflexión de tu palabra llegue a la vida, al corazón, a la mente de cada una de las personas, Señor, que están sintonizando esta programación. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu cuidado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermano, ahí en el interior de su lugar donde se encuentra. El día de hoy, hermanos, yo quisiera hablar sobre un tema, creo que es muy actual para nuestro tiempo, que es la paciencia. Fíjese que el pasaje que leímos, el apóstol Pablo nos presenta una lista de los frutos del Espíritu. Y él refiere que los frutos del Espíritu está integrado por el amor, está integrado por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la benignidad, por la bondad, por la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice el apóstol Pablo a los Gálatas: contra tales cosas no hay ley. Y yo quisiera que en esta ocasión, hermanos, abordáramos un poco acerca del tema de la paciencia. Creo que todos y cada uno de nosotros en este tiempo hemos tenido que hacer uso de esta virtud, de este fruto del Espíritu, que es la paciencia. Porque a raíz de la situación que vivimos, pues tenemos que llevarlo a la práctica. Y la realidad de las cosas, hermanos, es que la paciencia es una virtud que no muchas personas poseen, ¿verdad? La paciencia tan necesaria en nuestro diario vivir. Y en ocasiones, hermanos, tenemos que llevar a la práctica la paciencia en diferentes aspectos. Por ejemplo, tenemos que poner en práctica la paciencia con las personas impertinentes o molestas y que tenemos que tolerar o soportarles. Tenemos que hacerlo. Muchas de las veces nos toca, por situaciones diversas, tener que enfrentarnos a algún compañero de trabajo intolerante, a un compañero de trabajo o compañera que son molestos, a un compañero de clase, a un vecino, a alguna persona, hermanos, que está cerca de nosotros y no tenemos otra opción más que soportar y tener paciencia con él o con ella. Bueno, en este caso, la paciencia creo yo que vendría a ser sinónimo de tolerancia. Soportar y aguantar a las personas difíciles, a las personas que son difíciles de tolerar, ¿verdad? Debemos de ser tolerantes. Aquí la paciencia es un sinónimo de tolerancia. En otras ocasiones tenemos que practicar la paciencia en relación a eventos desagradables y tenemos que enfrentar esa situación. Por ejemplo, esto que estamos viviendo hoy en nuestros días,
esta contingencia sanitaria mundial del COVID-19 o coronavirus, donde estamos viendo millones de personas alrededor del mundo que son infectadas y miles de ellas están muriendo, y tenemos que guardar medidas de seguridad y estar encerrados, estar guardados llevando a cabo una cuarentena, y tenemos que tolerar esto, hermanos. Es difícil estar en casa encerrados, pero hay que llevarlo a cabo. Yo creo que en esta oportunidad la paciencia sería un sinónimo de la palabra resistencia, ¿verdad? Porque necesitamos resistir, así como necesitamos ser tolerantes, necesitamos resistir este tiempo que el Señor o que la sociedad nos está demandando, y que el Señor nos ayude a pasarla. También, hermanos, tenemos que llevar a la práctica la paciencia, como todos los cristianos lo hemos hecho desde que conocimos al Señor, en esperar los pasajes que nos presentan hermosas promesas bíblicas de parte de Dios y que son agradables para nosotros. Debemos de ser pacientes también, hermanos, en nuestra manera de practicar la paciencia. Debemos de ser tolerantes. Así es que entendemos que hay tres sinónimos de paciencia: tolerancia, resistencia y perseverancia. Estaba tratando de aquí de usar el PowerPoint, esperando que funcione en una forma correcta acerca de la paciencia, y encontramos que es tolerancia, encontramos también que es resistencia, y encontramos también que significa perseverancia. Fíjese, tres sinónimos extraordinarios de paciencia. Tenemos que llevarla a cabo, y Dios está aquí para ayudarnos acerca de llevar a cabo esta virtud o este fruto del Espíritu que es la paciencia. Pero consideremos un poco también acerca de lo que la Biblia nos dice acerca de este fruto del Espíritu que es la paciencia. ¿Qué habla la palabra del Señor con relación a la paciencia? Bueno, hermanos, la paciencia en relación con Dios. Consideremos un poquito acerca de esto. Así como las otras características del fruto del Espíritu mencionadas aquí en Gálatas 5, 22 y 23 que leímos, entendemos, hermanos, que la paciencia es una cualidad divina. Dios es un Dios paciente. Esa es una realidad, porque lo vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras, que Dios fue paciente con sus hijos. Dios fue paciente con el pueblo de Israel, con su pueblo. Dios fue paciente siempre. En muchas ocasiones el Señor manifestó su paciencia y la sigue manifestando su paciencia en la vida de cada uno de nosotros. Desde el principio de la creación, desde el Génesis, encontramos que Dios fue un Dios paciente, aún en los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios que la gente era rebelde, que la gente no tenía temor de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice que cada pensamiento y designio de la mente de los seres humanos era de continuo hacer el mal. Y Dios lo estaba viendo. Pero Dios fue paciente, esperando, hermanos, que la gente se arrepintiera. En los días de Noé, Dios mandó a este hombre llamado Noé, como les digo, para que construyera un arca. Pero ese fue la muestra, hermanos, de su paciencia. La Biblia nos enseña todo el proceso que Noé desarrolló para construir esa arca. Y no fue un proyecto de la noche a la mañana. No fue un proyecto que surgió de un día para otro, de una semana a otra o de meses, sino fue un proceso de muchos años, hermanos,
donde Noé estuvo construyendo el arca, y la Biblia dice que la gente, en lugar de arrepentirse, la gente se burlaba. La gente se mofaba de este hombre que estaba obedeciendo el llamado de Dios. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra antes de el arca, antes del diluvio. Pero Noé creyó con fe. Noé se desenvolvió con obediencia. Y esto, hermanos, todo este acontecimiento nos muestra acerca de la paciencia de Dios. Dios es un Dios paciente. Y la palabra de Dios lo refiere en 2 Pedro 3:9, donde nos dice que Dios es un Dios paciente. Dice, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha estado esperando por tu vida. Dios ha estado esperando para que tú te acerques a Él si todavía no lo has aceptado en tu corazón. Dios cada día es paciente para con nosotros, para que nosotros dediquemos tiempo para estar en la presencia del Señor. La paciencia de Dios es maravillosa, hermanos, y va acompañada de benignidad, longanimidad, y la palabra del Señor nos lo presenta en el libro de Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 2, verso 4, dice el texto de la siguiente manera: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es un Dios, reitero, paciente. Repito, Dios es un Dios que te está esperando en todo momento para que acudas a Él. Aleluya. Por la paciencia de Dios, hermanos, es que Dios soporta la actitud y el comportamiento de los malos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 9:22, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Hay gente, hermanos, que en sus actitudes, en sus acciones tan desordenadas, tan despiadadas, merecerían el castigo de Dios. Pero Dios es paciente y detiene su ira y detiene su castigo de destrucción para aquellas personas y aquella humanidad que es mala y que no tiene temor de Dios. Si Dios es paciente con el pecador, es porque desea que alcance salvación. Segunda de Pedro 3:15 dice la palabra, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjense, hermanos, cada uno de estos pasajes nos hablan una y otra vez, nos repiten acerca de que Dios es un Dios paciente. La paciencia de Dios es un ejemplo para todos nosotros los seres humanos, para que nosotros también seamos pacientes con las demás personas, hermanos. Si Dios es paciente con nosotros, creo yo que nosotros debemos de serlo con nuestros semejantes. Sea paciente con las personas que le rodean, no importando cuál sea el comportamiento de él o de ella. Sea paciente con las personas que están a su lado, que trabajan con usted, que viven con usted, que viven cerca de usted. Hay un pasaje en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 23, que yo quisiera considerar brevemente en esta hora. Es un pasaje que habla acerca de los dos deudores. Y dice de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos de los 10,000 talentos que él le había debido a su señor. Y dice la palabra, a este que le debía 100 denarios, lo asió de él, dice, y le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Fíjese qué tremenda reflexión o qué tremendo pasaje, hermanos, de la palabra del Señor. Una enseñanza maravillosa de esta parábola que nos habla acerca de la paciencia que pues normalmente nosotros esperamos de parte de Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de paciencia, un Dios que su disposición es grande y maravillosa. Y así como Dios tiene paciencia con nosotros, hermanos, debemos de tomar la misma actitud hacia aquellas personas que por alguna razón nos ofenden o nos agreden. La paciencia, hermanos, siempre debe de llevarse a la práctica con los demás. Debemos de tomar los ejemplos de la palabra del Señor. Amén. Dios nos marca principios, Dios nos marca formas, enseñanzas, aleluya, para que nosotros seamos personas con una actitud paciente, perdonadora, con una actitud misericordiosa. Y hablando acerca del perdón que recibimos de Dios, precisamente esta es la base, hermanos, que nosotros tenemos para relacionarnos con los demás. No podemos tener una vida espiritual aceptable, no podemos tener una vida espiritual digna delante de Dios si no somos personas pacientes, tolerantes y perdonadoras. Y podemos tomar como base el texto de Marcos capítulo 11 verso 25, donde la palabra del Señor nos habla que cuando nos acerquemos a Dios en oración, tenemos que primeramente arreglar nuestra situación con nuestro prójimo. Dice el texto así, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué tremendo pasaje de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Necesitamos perdonar? ¿Necesitamos estar bien con nuestro prójimo? ¿Necesitamos estar bien con nuestros semejantes para que nuestras oraciones puedan llegar, hermanos, a la presencia del Señor? Amén. Mire, según el apóstol Pablo, la benignidad, la misericordia y el perdón es en proporción al trato de Dios hacia nosotros. Y esto es muy interesante. Amén.
Dice Efesios 4:23, antes sed benignos unos con otros, ser misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está otro pasaje, otra vez, el apóstol Pablo presentando esta extraordinaria referencia de ser personas perdonadoras. Hermanos, y es que el perdón va estrechamente relacionado con la virtud o el fruto de la paciencia. Encontramos una exhortación más muy parecida que se encuentra en Colosenses 3:12 en delante. Dice el pasaje, un texto muy hermoso: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gloria a Dios. La palabra de Dios una y otra vez nos invita a la paciencia y al perdón. Amén. Empieza Pablo a los colosenses diciéndoles, hay que vestirnos como escogidos de Dios. Y usa dos términos muy interesantes: santos y amados, dice Pablo. Pero también dice de entrañable misericordia. O sea, no refiere a una misericordia superficial, no refiere a una misericordia pasajera o momentánea, sino una misericordia entrañable. Y sigue diciendo de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Y ahí aparece la palabra paciencia. Y termina diciendo soportándonos unos a otros. Qué importante, hermanos, es aprender a tolerarnos, a soportarnos. Y cuánto más ahora que estamos encerrados toda la familia en la casa. Dele oportunidad y ceda a su familiar. A veces en casa uno quiere ver televisión en una programación, otro quiere ver en otra. Hay tantas maneras, hermanos, de perder el control y entrar en confusión y entrar en disputas y entrar en conflictos en este tiempo. Es por eso que entendamos en esta hora lo que la palabra de Dios nos está refiriendo. Debemos de ser cristianos y debemos de ser personas, hermanos, que llevemos a la práctica la paciencia. Dios es un Dios paciente. Y el Señor nos exhorta a nosotros de que también como hijos de Dios seamos personas pacientes. Y también, hermanos, la palabra de Dios nos habla acerca de la responsabilidad cristiana hacia la paciencia. Nosotros como cristianos, reiterando lo que estamos hablando, tenemos una grande responsabilidad de ser pacientes. Si esta virtud se debe de manifestar en toda persona, mucho más en nosotros los que profesamos una fe cristiana. Mucho más en nosotros que decimos que el Señor está en nuestro corazón. Principalmente en las epístolas del apóstol Pablo, la paciencia se presenta, fíjese, no como un privilegio o como una opción, sino como una responsabilidad cristiana diaria, cotidiana. Todos los días tenemos que llevar a la práctica la paciencia. Amén. Y la paciencia debemos de manifestarlas a toda persona sin distinción. El creyente en todo momento debe demostrar paciencia para con todos. La palabra del Señor dice en Efesios 4, del 1 en delante, dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando unos a otros
en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, qué hermosas referencias del apóstol Pablo, una vez más con relación a la virtud o al fruto de la paciencia. Varias palabras interesantes, palabras, hermanos, claves para nuestro desarrollo y nuestra actitud, nuestro comportamiento como cristianos. La humildad. Debemos de ser personas humildes, sencillas, la mansedumbre, la tolerancia, soportándonos en amor. Y dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Aleluya. Aquello que nos puede dar unidad, hermanos, aún hasta con las personas más difíciles, es el Espíritu Santo. Dice, en el vínculo de la paz. Pablo aborda una y otra vez este tema de la paciencia. A los tesalonicenses les escribe en su primera epístola en el capítulo 5, verso 14, dice el apóstol Pablo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Gloria a Dios. Una y otra vez la palabra de Dios reiterándonos acerca de todos y cada uno de estos principios y virtudes que se deben de manifestar en la vida de todos nosotros los cristianos, hermanos. Reprender o aconsejar a los ociosos. La ociosidad no es de un cristiano. Aún fíjese, cuando estamos viviendo y sometidos a esta cuarentena, no debemos de estar ociosos. Hay muchas cosas que podemos hacer en casa. Las amas de casa pues tienen la posibilidad de atender el jardín. Los esposos, hay muchas cosas que reparar en la casa. Todo lo que usted usó la frase en todo el año, hay por lo pronto, o hay por mientras, o hay después lo arreglo o lo reparo. Bueno, hoy tiene una gran oportunidad y mucho tiempo para hacer todas las reparaciones que usted necesita hacer en su casa, en su automóvil. Hermano, tiene todo el tiempo del mundo. También tenemos todo el tiempo del mundo para leer la palabra, para consagrarnos al Señor, para platicar en familia, para tener compañerismo con nuestros hijos y nuestros seres amados. Hermanos, muchas cosas que podemos hacer en casa y no solamente pasarnos el día dormidos. Supe de una persona que en esta cuarentena se despertó y cuando se despertó vio su reloj y vio que eran las 11 y se levantó confundido, despertó y estaba confundido y dijo, pues como no sé si son las 11 de la mañana o las 11 de la noche, pues mejor me vuelvo a acostar. Se tapó con su sábana y se volvió a acostar. No tenía nada que hacer. La ociosidad, hermanos, no es de cristianos. Por eso la palabra del Señor nos habla de que no debemos de ser ociosos. Por eso el apóstol Pablo habla en este pasaje, amonestar a los ociosos, pero dice también alentar a los de poco ánimo. Mire, hermano, hoy en este tiempo de toda esta situación, el ánimo se decae, el aliento se viene abajo, la gente se deprime, se frustra, se desalienta y entra en una situación difícil en cuestión de su estado anímico. Aliente a las personas, aliente a sus hijos, aliente a su esposo, aliente a su familia. Usted que es espiritual, usted que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, aliénteles, dele una palabra de ánimo cada día, léales la Biblia, ore con ellos. Por eso la palabra del Señor es tan maravillosa, alentar a los de poco ánimo. Que hermanos, nosotros tengamos siempre una actitud positiva, una actitud, hermanos, de fe, de confianza, sabiendo de que Dios está con nosotros. Y termina el pasaje diciendo, y ser pacientes para con todos. La palabra de Dios, una vez más, exhortándonos
acerca de la paciencia. Y Pablo continúa disertando sobre este tema, y no solamente exhorta a las iglesias por medio de sus epístolas para que fueran pacientes, sino que él mismo demostró serlo, dando ejemplo a sus lectores acerca de esta virtud de la paciencia. En defensa de su ministerio, dice a los corintios, el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:3, en delante, dice textualmente el pasaje: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Aleluya. El ministerio de Pablo tuvo también, hermanos, en cierta manera, esta característica de la paciencia. Él fue un predicador itinerante. Él fue un predicador que viajó por muchos lugares del mundo conocido en su época, y fue un hombre que sufrió el ministerio. Por eso refiere este pasaje de la palabra del Señor, que fue paciente de muchas maneras. Y esto es algo muy interesante que nosotros podemos tenerlo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo acerca de la conducta que había tenido. Segunda de Timoteo 3:10 dice textualmente la Biblia: pero tú has seguido mi doctrina, le dice a su discípulo Timoteo, dice: has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. O sea, él había sido un ejemplo para el discípulo Timoteo, para que estas virtudes y estos frutos se pudieran manifestar en su vida. Normalmente tenemos la idea de que el apóstol Pablo era intrépido, era desesperado, era agresivo, pero no, hermanos. Había también ocasiones en que él tenía que llevar a la práctica, hermanos, el amor, la fe, la paciencia en el Señor. Gloria a Dios. Cuando se exhorta al cristiano a ser paciente, se le pide que imite el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento. Los hombres de Dios que aparecieron en la Biblia, o que aparecen en la Biblia, nos dieron un gran ejemplo de lo que es la paciencia al ser llamados hijos de Dios. Santiago 5, versículo 10, dice la palabra del Señor: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y podemos enumerar: siervo de Dios, profeta por profeta, todos sufrieron, todos fueron perseguidos, todos fueron vituperados, cada uno de ellos. El profeta, de los profetas mayores, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, hombres que fueron perseguidos, hombres que fueron, hermanos, personas sufrientes y que tuvieron que llevar a la práctica la paciencia. Y podemos enumerar muchos de ellos que tuvieron que ser pacientes en el nombre del Señor para poder llevar el mensaje profético en su tiempo. Ese mensaje profético que Dios les había mandado. Pero miren, entre los muchos ejemplos está Abraham, de quien la Biblia habla acerca de sus virtudes. Amén. Hebreos 6:15 dice acerca de Abraham: habiendo esperado con paciencia, dice, alcanzó la promesa. Un hombre paciente. Y tuvo que esperar la promesa de Dios. Dios le dio muchas promesas. Dios fue su guía. Dios fue, hermanos, el todo en la vida de Abraham. Desde que lo llamó allá en Génesis 12, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar donde yo te voy a mostrar que vayas. No sabía dónde iba, no sabía cómo iba a ser aquel lugar. Dios no le especificó nada, pero simplemente con obediencia y paciencia tomó sus pertenencias,
Tomó sus cosas que tenía, su familia, su mujer, y se fue obedeciendo con paciencia la voz de Dios. Allá Dios le habló y le dijo, vas a tener un hijo. Y pasaron los años y los años y no había la promesa. No se cumplía la promesa, pero él tenía fe, tenía confianza y sobre todo también encontramos que tenía paciencia, ¿verdad? Cuando Dios le hace ver que Dios le iba a dar un hijo, descendencia, él le dice, Señor, pues soy viejo, ¿cómo voy a poder tener familia y descendencia? Y mi esposa es mayor también, ¿cómo va a hacer esto? Y Dios lo lleva una noche y le dice, mira las estrellas del cielo, no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia la promesa de Dios. Dios tiene promesas para ti. Dios tiene palabras para ti hermosas y maravillosas. Espéralas, hermano. Espéralas, hermana. Espéralas con paciencia. Espéralas con fe. Espéralas con obediencia. Aleluya. Porque la palabra de Dios que se habla, se predica, se dice, la palabra de Dios que tú lees, esa palabra es de Dios y se cumple. Necesitamos esperar con paciencia, hermanos. Así es como los creyentes se nos exhorta a nosotros, hermanos, a ser imitadores de aquellos que por la fe, por la paciencia, heredaron las grandes promesas. Según Hebreos 6:12. Aleluya. La paciencia, hermanos. Ejercitemos la paciencia todos los días. Llevemos a cabo esta virtud. Vivamos este fruto del Espíritu, la paciencia. Y necesitamos ser pacientes, hermanos, hasta la venida del Señor. Espere la venida del Señor con paciencia. Aleluya. Y con gozo. Dios tiene cosas maravillosas para usted. Mire, quiero en esta ocasión dejarle una frase para usted. Quiero dejarle esta frase que es una realidad en la vida